Cátedra de Teología Sistemática. Capítulo 2. El gobierno de la Iglesia. 1. Número romano. Los oficios de la Iglesia. A mayúscula. Oficios extraordinarios. También se los llama oficios temporales o excepcionales. 1. Apóstoles. Este oficio es aplicable solamente a los 12 discípulos elegidos directamente por Jesús, a Pablo y a Bernabé. Lucas 6, 12 al 16, Hechos 13, versículo 4 y 14. Los apóstoles recibieron su comisión directamente de Cristo. Lucas 6:13, Gálatas 1:1. Los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Hechos 1:22. Los apóstoles recibieron la revelación del Evangelio a través de la inspiración especial del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Los apóstoles realizaron milagros a través del poder del Espíritu Santo y lo usaron para ratificar su mensaje. Marcos 16:20. Los apóstoles también dieron abundante fruto por el poder de Dios. Hechos 2:41. 2. Profetas. Los profetas son los que recibieron la revelación de Dios y la transmitieron. Hechos 11, versículos 27 y 28. Los profetas también recibieron ciertos dones necesarios para hablar palabras de edificación para la iglesia. Hechos 15, 32. 1 Corintios 14, 3. 3. Evangelistas. Los evangelistas recibieron el don especial de predicar el Evangelio. Hechos 21, 8. 8:5. Los evangelistas ayudaron a los apóstoles y trabajaron con los apóstoles. Ellos enseñaban a la iglesia y ejercían la disciplina. Tito 3:10. Este oficio temporal terminó con la era apostólica. Hay oficios permanentes aún después de la era apostólica. B mayúscula. Oficios ordinarios. También son llamados oficios permanentes o comunes. 1. Pastores, ancianos, obispos. Pastores, ancianos y obispos son originalmente un mismo oficio. Todos son un mismo oficio, pero los términos se usaban indistintamente de acuerdo a cada circunstancia. Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto indica que el apóstol y el pastor es el mismo oficio. Aquí el término obispo significa supervisor, y la expresión apacentar la iglesia manifiesta la labor del pastor. Pablo también escribió a la iglesia en Filipos, dirigiéndose a los obispos y diáconos. De haber habido ancianos y pastores por separado que no fueran obispos de la iglesia de Filipos, Pablo no se habría dirigido solamente a obispos y diáconos, dejando de lado a aquellos. Por lo tanto, podemos concluir que los ancianos o pastores de la iglesia en Filipos
fueron incluidos al mencionar a los obispos. Filipenses 1:1. El término ancianos se refiere a líderes con un carácter más adulto y con abundancia de experiencia y conocimiento. Los pastores son ancianos y enfatiza el sentido de apacentar la iglesia. Mateo 9:36, 26:31, Efesios 4:11. El término obispo indica al anciano, pero en su función de supervisar a la congregación para que no se desvíe por un mal camino. Pablo habló del oficio de pastores y se dirigió a ellos como ancianos. También se usa el término anciano para referirse al apóstol. Primera de Pedro 5:1. La Biblia usa el término anciano y obispo para referirse al mismo oficio. Hechos 20, 17 y 28. Con el paso del tiempo, el trabajo de enseñar y supervisar a los creyentes fue confiado a los pastores. También había ancianos gobernantes que ejercen el gobierno en la iglesia. Todos ellos son ancianos. Dos, maestros. En el cristianismo primitivo, apóstoles, profetas y evangelistas predicaron el evangelio y no hubo maestros separados. Sin embargo, a medida que la iglesia crecía, los ancianos o obispos comenzaron a enseñar a los creyentes. Efesios 4:11, 1 de Timoteo 5:17. A medida que aumentaba el número de herejes, surgió la necesidad de una preparación estricta para enseñar claramente la verdad. 1 de Timoteo 2:2. A medida que pasaba el tiempo, muchos debían dejar sus trabajos seculares para dedicarse a enseñar profesionalmente la verdad del Evangelio, y la Iglesia se hizo responsable de sostenerlos económicamente. Efesios 4:11. El pastor y maestro refleja el mismo oficio. Los ángeles de las 7 iglesias de Asia eran pastores y a su vez maestros. Apocalipsis 2:1, 8, 12. 3. Diáconos. La Biblia habla del oficio de diáconos. Filipenses 1:1, 1 de Timoteo 3:8, 10, 12. Los diáconos de la iglesia primitiva ayudaron a los apóstoles, administraron las finanzas de la iglesia, ayudaban a los pobres y evangelizaron. Hechos 6:1. C mayúscula. El llamado al oficio y su ordenación. 1. El llamado de los oficios ordinarios. A minúscula. Tiene que haber un llamado interno. El llamamiento interno es el llamado de Dios a ser un obrero del Evangelio dado por la iluminación del Espíritu Santo. Gálatas 1:1. Aquellos que reciben el llamado interno consideran que la tarea de trabajar por el Evangelio es más digna que cualquier otra obra del mundo. Hechos 20:24. Aquellos que reciben el llamado interno deciden renunciar a todas las obras del mundo y son impulsados a trabajar por el Evangelio. Filipenses 3:8. Aquellos que reciben el llamado interno también permanecen fieles al Evangelio sin importar los sufrimientos que puedan padecer.
Hechos 20:24, 2 de Corintios 12:12. B minúscula. Explicaremos sobre el llamado externo. El llamado interno se completa a través de la institución razonable de la Iglesia. Hechos 1:21 al 25, 6, 2 al 6, por ejemplo. Los que recibieron el llamado interno recibirían educación teológica y la imposición de manos para llevar a cabo las obras del Señor. Aquellos que reciben el llamado interno deben obedecer la institución de la Iglesia y cumplir su llamado. 2. La ordenación del oficio. A minúscula. Ordenación. Este es el examen de la vocación y las calificaciones del candidato para el cargo. Y el candidato es ordenado después de ser examinado. La ordenación es el reconocimiento público y la confirmación de la vocación del candidato a este oficio, por el consistorio o el presbiterio. B minúscula. Imposición de manos. La ordenación va acompañada de la imposición de manos. Hechos 6:6. 1 de Timoteo 4:14. La imposición de manos implica que el candidato ha sido especialmente apartado por Dios y que se le ha confiado el cargo. También implica que un don especial del Espíritu Santo se le ha dado para que pudiera cumplir con sus deberes en el cargo. Hechos 13, versículo 2 y 3. Capítulo 9, versículo 17. 2. Número romano. Las asambleas eclesiásticas. A mayúscula. Diferentes tipos de asambleas eclesiásticas. El gobierno de la Iglesia Reformada tiene un sistema de asambleas eclesiásticas que incluyen el consistorio, el presbiterio, el sínodo y la asamblea general. El consistorio está formado por el pastor y los ancianos gobernantes de la iglesia local. El presbiterio se compone de los pastores y ancianos de una región determinada. El sínodo y la asamblea general consiste en un número igual de pastores y ancianos de cada presbiterio. B mayúscula. El gobierno de la iglesia local. Las iglesias locales de la Iglesia Reformada tienen características de un gobierno representativo. Las iglesias eligen a los ancianos gobernantes como sus representantes, y los ancianos, junto con el pastor, forman un consistorio para el gobierno de la iglesia local. Hechos 11:30, 14:23, 20:17. Los ancianos son elegidos por la congregación, pero su autoridad viene de Cristo. Hechos 20:28. El consistorio gobierna en el nombre de Cristo, que es el jefe y rey de la iglesia. Toda la iglesia local es una iglesia completa que está totalmente equipada con todo lo que se requiere de ella y es políticamente independiente. Por lo tanto, cada iglesia local no puede someterse a ninguna imposición política injusta desde afuera de la iglesia. Las iglesias locales forman con otras iglesias locales una afiliación basada en acuerdos mutuos. Es necesario un estatuto
u orden eclesiástico para proteger los derechos e intereses de las iglesias afiliadas. Debido a que las funciones de la afiliación de las iglesias son más grandes, los derechos de las iglesias locales pueden limitarse en cierto grado. Por lo tanto, la iglesia local debe obedecer los asuntos de las iglesias afiliadas. Entonces, el consistorio debe obedecer las decisiones del presbiterio y la asamblea general. C mayúscula. Las asambleas mayores. Las asambleas mayores son el presbiterio y la asamblea general. Uno. Base bíblica para las asambleas mayores. Jesucristo no es solo el jefe de una iglesia local, sino que es el jefe de todas las iglesias. Por lo tanto, la unidad espiritual de todas las iglesias se manifiesta a través de la organización externa. El Concilio de Jerusalén, mencionado en Hechos 15, da un ejemplo del carácter de una asamblea mayor. 2. El carácter representativo de las asambleas mayores. Los representantes de la congregación forman un consistorio y participan en presbiterios y asambleas generales como representantes de sus iglesias. Es cierto que la comunicación con las congregaciones se hace difícil a medida que las asambleas mayores se hacen demasiado grandes. Sin embargo, no impide la expresión de la unidad de la Iglesia, el mantenimiento del buen orden y la eficacia general de su obra. Las asambleas mayores tratan temas de doctrina o moral, de gobierno y disciplina de la Iglesia, lo que pertenece a la preservación de la unidad y el buen orden de la Iglesia. No solo eso, sino que también trabajan para evangelizar más eficazmente. 3. El poder y la autoridad de las asambleas mayores. El poder de las asambleas mayores es el mismo que se da al consistorio. Sin embargo, debido a que las asambleas representan a varias iglesias y tratan con más asuntos, ciertamente tienen más autoridad que una sola iglesia. Por lo tanto, las decisiones de las asambleas mayores tienen gran autoridad y los consistorios deben obedecer las decisiones tomadas por las asambleas mayores. Capítulo 3. El poder de la Iglesia. 1. El número romano. La naturaleza del poder de la Iglesia. A mayúscula. Un poder espiritual. Cuando el poder de la Iglesia se llama poder espiritual, solo se aplica a aquellos que han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. El poder es dado por el Espíritu Santo y es ejercido solo por la guía del Espíritu Santo. No es físico ni violento, sino espiritual y moral. Sin embargo, no significa que sea totalmente interno e indivisible. Esto es porque Cristo gobierna tanto el cuerpo como el alma del creyente. B mayúscula. El poder de la Iglesia es un poder ministerial. Se ejerce un poder ministerial con el propósito de nutrir a los creyentes. Hechos 4, versículos 29 al 30. 20-24. El poder ministerial es el poder que está subordinado a Cristo. Mateo 28, 18 y 20.
El poder ministerial debe ser ejercido en armonía con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Esto es porque debe ser ejercido en el nombre de Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, para cumplir la voluntad de Dios. 2. En número romano. Diferentes tipos de poder de la Iglesia. A mayúscula, poder didáctico o dogmático. 1. El poder didáctico es el poder para enseñar y predicar la palabra de Dios. La Iglesia recibió el mandamiento de Cristo para predicar y enseñar la palabra de Dios. Hechos 1:8, Mateo 28:20. Por lo tanto, la Iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios como ordenó Jesucristo. Los creyentes deben obedecer la palabra de Dios y glorificar a Dios con sus buenas obras. Dos, el poder didáctico es para preservar la verdad, evitando su distorsión. La Iglesia tiene el poder y la responsabilidad de interpretar correctamente la palabra de Dios y defender la verdad para que la palabra de Dios no sea dañada por las fuerzas de la incredulidad. Tres, el poder didáctico es el poder para discipular y capacitar a los líderes de la Iglesia. La Iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de discipular a los maestros y pastores para las generaciones futuras. 2 de Timoteo 2:2. La Iglesia debe desarrollar la verdad a través del estudio teológico y necesita formular confesiones de fe para la correcta vida de fe. B. Un poder de gobernar. El poder de gobernar. Uno. El poder para mantener el orden. La Iglesia tiene el poder de mantener el buen orden en la Iglesia. Dios quiere que se mantenga el orden en la Iglesia y haya paz. 1 Corintios 14:33. Dios estableció reglas y regulaciones adecuadas para la Iglesia. 1 Corintios 14, versículos 27 y 28, 29 y 30. El poder de mantener el orden de la Iglesia fue dado a los ministros de la Iglesia. Los miembros de la Iglesia también poseen cierto grado de poder para mantener el orden en la Iglesia. Romanos 15:14, Colosenses 3:16. Sin embargo, en un sentido oficial, este poder fue dado solo a los ministros. La Iglesia puede elaborar credos y estatutos eclesiásticos para aplicar apropiadamente los reglamentos. Las reglas y los reglamentos deben estar de acuerdo con la Biblia y deben ser un beneficio para la fe de los creyentes y la moral de la Iglesia. 2. El poder para mantener la santidad.
Este es el poder que ejerce la disciplina para guardar la santidad de la Iglesia. La Iglesia de Dios es santa y su santidad debe ser guardada contra la contaminación del pecado. Si el pecado entra en la Iglesia, se debe ejercer la disciplina. 1 de Timoteo 5:20, 1 de Corintios 5:2, 7, 13. A minúscula. El propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es primero remover el pecado. Si se tolera el pecado en la Iglesia, se extenderá rápidamente. El pecado se extenderá rápidamente. Por lo tanto, se debe ejercer la disciplina para remover rápidamente el pecado. El segundo propósito de la disciplina es aumentar la moralidad en la Iglesia. A través de la disciplina, los demás creyentes pueden sentir temor del pecado y pueden obedecer mejor la palabra de Dios. El propósito fundamental de la disciplina es mantener la santidad de la Iglesia y glorificar a Dios. C mayúscula. El poder de servir. Jesús dio a sus discípulos la autoridad para expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Mateo 10, 1, 8. Los dones especiales de sanidad dados a los apóstoles durante la era apostólica cesaron al finalizar el canon de la revelación. Ahora se ha limitado hacia el servicio y solidaridad a los pobres y a los que padecen sufrimientos. Jesús dijo que estas son las responsabilidades de la Iglesia. Mateo 26:11, Marcos 14:7. Capítulo 4. Los medios de gracia. 1. El número romano. La palabra como medio de gracia. A mayúscula. La palabra de Dios es el medio más importante de la gracia. La Iglesia recibe gracia a través de la palabra de Dios que está registrada en la Biblia y es predicada en la Iglesia. Esta palabra no significa nuevas revelaciones del mismo modo que recibieron los profetas. La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntos para que recibamos la gracia. La difusión de la palabra de Dios se hace efectiva a través de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios como instrumento para llevar a cabo la obra de salvación. B mayúscula. La ley y el Evangelio. 1. La relación entre la ley y el Evangelio. La ley es un medio de gracia común que suprime el pecado y aumenta la justicia.
pero uno no se salva observando la ley. Sin embargo, la ley y el Evangelio no son completamente contradictorios entre sí. Dentro de la ley se incluye el Evangelio, Deuteronomio 8:15, Génesis 3:21. Los sacrificios de ganado y ovejas de la ley simbolizan la redención de Cristo. La ley requiere que el hombre crea en el Evangelio y el Evangelio completa la ley. La ley permite al hombre darse cuenta de que es un completo pecador e incapaz. Romanos 3:20. La ley es también una guía que nos conduce hacia Cristo. Los que llegan hasta Cristo reciben el perdón del pecado y la vida eterna mediante la fe en el Evangelio. Gálatas 3:24. La ley es también un estándar moral para los creyentes. La ley es una norma moral que los hijos santos de Dios deben observar. Aquí concluiremos la 16ª Conferencia de Teología Sistemática. Gracias.